El tesoro de David, por Charles Spurgeon. Salmo número 35. Título: Salmo de David. Esto es todo lo que sabemos sobre el Salmo, pero la evidencia interna para establecer la fecha de la composición en los tiempos turbulentos en que Saúl perseguía a David por montes y valles, y cuando los que halagaban al rey cruel calumniaban al objeto inocente de su ira, o puede referirse a los días desasosegados de las insurrecciones frecuentes que tuvieron lugar en la ancianidad de David. Todo el salmo es una apelación al cielo hecha por un corazón osado y una conciencia clara, irritada desmesuradamente por la opresión y la malicia. Sin la menor duda, el Señor de David se puede ver aquí con el ojo espiritual. Charles Spurgeon. Bonard titula a este salmo "La terrible declaración del justo con respecto a los que aborrecen sin causa", y hace los siguientes comentarios: en aquel día, cuando nuestras ideas de la justicia serán mucho más claras y plenas que ahora, entenderemos cómo pudo Samuel descuartizar a Agag y los ejércitos piadosos exterminar en Canaán a hombres, mujeres y niños por las órdenes de Dios. Podremos no solo estar de acuerdo plenamente en la sentencia, sean confundidos, etc., sino aún cantar amén, aleluya sobre el humo del tormento, como dice Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Deberíamos, en alguna medida, ser capaces de aplicarnos cada versículo de este salmo a nosotros mismos en el espíritu en que habla el juez, sintiéndonos sus asesores en la acción de juzgar al mundo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Pues de todos modos es algo que tendremos que hacer cuando lo que aquí está escrito tenga su cumplimiento. Escribía André Bonard. Versículo número 1. Pleitea, oh Señor, con los que contra mí contienden. ¿Te condena el mundo por tu celo en el servicio de Dios? ¿Amontona reproche y desprecio sobre ti por tu cuidado en seguir obrando bien? ¿No se sonroja al imputarte toda clase de falsedades con hipocresía farisaica? Oh, pero si tu conciencia no te condena en lo más mínimo, si te sientes confirmado por la santa palabra de Dios, si tu objetivo es su gloria al proseguir en tu propia salvación y no te asocias con los que perturban la iglesia, sigue adelante, buen cristiano, en la práctica de la piedad. No te desanimes en tus laudables esfuerzos, sino recuerda con consuelo que el Señor es tu juez. Ve el 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, Isaac Craven, de un sermón de él. Versículo número 3. Blande la lanza y cierra contra mis perseguidores. El detener el tumulto es un verdadero acto de bondad. Lo mismo que un guerrero valiente con su lanza detiene a una hueste hasta que su hermano más débil ha podido escapar. Así el Señor a menudo detiene a los enemigos del creyente hasta que el hombre bueno ha recobrado aliento y ha escapado de la mano de sus enemigos. Comentaba Spurgeon. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Observa que la salvación puede ser asegurada al hombre. David nunca oraba por aquello que era imposible, ni Pedro nos encomienda un deber que no tiene la posibilidad de ser ejecutado. Aseguraos de vuestra elección, segunda de Pedro capítulo 1, 10. Y para detener los aullidos y vociferación de los adversarios, Pablo lo demuestra directamente: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Por tanto, podemos saber si Cristo está en nosotros, si Cristo está en nosotros, si nosotros estamos en Cristo.
si estamos en Cristo, no podemos ser condenados, pues leemos en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, comentaba Thomas Adams. Si Dios nos da consuelo, ruge de horrores el infierno. No hay aflicción como la aflicción del alma, ni consolación como la consolación del alma. Que esto nos enseñe a sacar mucho de esto de mí. La seguridad de que Dios nos va a salvar a alguno la tienen bien clara los demonios. Los mismos reprobados pueden creer que hay un libro de elección, pero Dios nunca les ha dicho qué nombre hay escritos allí. El mendigo hambriento en la casa de Felstein huele desde la puerta, pero el dueño no le dice, esto está provisto para ti. La hermosura de esta excelente ciudad de Jerusalén edificada de zafirios, esmeralda, acrisólitos y otras piedras preciosas cuyos fundamentos y paredes son de oro, Apocalipsis 21, no da consuelo al alma a menos que se pueda decir, yo tengo una mansión en ella. Los méritos suficientes de Cristo no tienen valor para ti a menos que sea tu Salvador. El mundo falla, la carne falla, el diablo mata, solo el Señor salva. ¿Cómo? Salvación, algo especial. Todo hombre la desea. Te daré un señorío, dijo Dios a Esaú. Te daré un reino, dijo Dios a Saúl. Te daré un apostolado, dijo Dios a Judas. Pero seré tu salvación, él lo dice a David, y solo a los santos. Condensado de Thomas Adams. Versículo número 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. No hay malicia aquí. El calumniado simplemente anhela justicia, y la petición es natural y justificada. Guiado por el buen espíritu de Dios, el salmista predice la confusión eterna de todos los que aborrecen a los justos. Un desengaño terrible será la porción de los enemigos del Evangelio, y el cristiano de un corazón más tierno no puede desear otra cosa mirando a los pecadores. Como hombres, los amamos y queremos su bien, pero considerándolos como enemigos de Dios, no podemos pensar en ellos, sino detestándolos y deseando lealmente que sean confundidos en sus anagasas. Ningún ciudadano leal puede desear bien a los rebeldes. La sentimentalidad enfermiza puede objetar al lenguaje recio que se usa aquí, pero en sus corazones todos los hombres de bien desean la confusión de los inicuos, comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 4, 8 y 26. ¿Cómo podemos considerar estas oraciones como teniendo por objetivo la venganza? Las hallamos principalmente en 4 salmos, el 7, 30, 35, 79 y 109, y las imprecaciones en ellos forman una culminación terrible. En el último no hay menos de 30 anatemas. ¿Son estos anatemas solo estallidos de sentimiento de pasión no santificada? ¿O bien son la expresión legítima de una indignación justa, una conmiseración mal informada? Sabemos bien que ha llegado a muchas personas a obtenerse de leer estos salmos en absoluto. Ahora bien, la fuente real de la dificultad se halla en que no observamos ni distinguimos la diferencia esencial entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La antigua dispensación era en todo sentido más severa que la nueva. El espíritu de Elías, aunque no era un espíritu malo, no era el espíritu de Cristo. El Hijo del Hombre no vino para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, versículo 56, comentaba G. Stewart Parrone. David sentía el mismo deseo de venganza de todo personaje público típico que pueda ser nombrado. Su conducta en relación a Saúl desde el principio al fin desplegó un espíritu singularmente noble, muy alejado del deseo carnal de venganza, y la mansedumbre con que soportó los reproches acerbos de Simei da testimonio del mismo espíritu después de su acceso al trono. Puede afirmar con respeto a sus enemigos implacables: «Oh Señor, si yo he hecho esto,
si hay iniquidad en mis manos, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, sí, he librado a aquel que sin causa es mi enemigo, que el enemigo persiga mi alma y la tome, sí, que pisotee mi vida sobre la tierra. Lo decía en el Salmo 7, versículo 3 al 5. Sin duda, hemos de pensar dos veces antes de interpretar estas imprecaciones en forma totalmente incompatible con estas apelaciones, pronunciadas casi justamente con ellas, comentaba William Vignette D.D. Versículo número 7, porque sin causa me tendieron una trampa. Sin causa cavaron hoyos para mi alma. David afirma dos veces en un versículo que sus adversarios han tramado contra él sin causa. El cavar hoyo y tender redes requiere tiempo y trabajo, y las dos cosas las hacen los inicuos, contentos con tal de ver derribado al pueblo de Dios. Versículo número 8. Sobre cada uno de ellos caiga de improviso la ruina, lo prenda a la mitad de la red que escondió y en su fosa se hunda. Aquí vemos una lectalionis de Dios que a menudo obra sorpresas. Los hombres ponen trampa y se les quedan agarrados los dedos en ellas. Tiran piedras y éstas caen sobre sus cabezas. Con qué frecuencia Satán se equivoca y se quema los dedos en sus propios carbones. Esta sin duda será una de las grabaciones del infierno, que los hombres se atormentarán a sí mismos con lo que un día acostumbraban a maquinar en sus mentes rebeldes. Maldicen y son maldecidos, tiran coces contra el aguijón y se desgarran las carnes, dejan caer diluvios de fuegos y ellos son los que se queman por dentro y por fuera, comentaba Spurgeon. Al dar bastante cuerda a Ahitofel, el Señor preservó a David de perecer. ¿Quién no admira de Goliat fuera muerto con su propia espada? Y que el orgulloso Naamán sostuviera el estribo de Mardoqueo y fuera el heraldo de su honor. El malvado será derrotado en sus propios actos. Toda la flecha que dispara contra el justo caerán sobre su propia cabeza. Magencio construyó un puente falso para que Constantino se ahogara en él, pero fue él quien pereció ahogado. Enrique III de Francia fue apuñalado en la misma estancia en que colaboró para organizar la cruel matanza de los protestantes franceses. Y su hermano Carlos IX, que se deleitaba en la sangre de los santos, tuvo que beber sangre hasta la saciedad. Condensado de Thomas Brock. Versículo número 11. Se levantan testigos malvados. Esta es una argucias de los impíos, y no hemos de maravillarnos en que la usarán contra nuestro Señor y contra nosotros para agradar a Saúl. Siempre había hombres que eran bastante ruines para calumniar a David. Me acusan de cosas que ni sé. No tenía la menor idea de la sedición. Era leal, más de lo que debía, y le acusaban de conspirar contra el ungido del Señor. No solo era inocente, sino que ni aún tenía idea de la acusación. Es bueno que nuestras manos sean tan limpias que no haya rastro de suciedad en ellas, comentaba Spurgeon. Dirás, ¿por qué permite Dios que los malvados acusen a los fieles de tales cosas cuando son inocentes? Si Dios quisiera, podría impedirlo y cerrar la boca de los malvados para que no pudieran hablar contra de sus hijos. Respuesta: como todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, también resulta esto para el bien del pueblo de Dios. Dios lo permite para el bien de su pueblo y de esta manera frustra las esperanzas de los malos. Ellos intentan mal contra los buenos y Dios los dispone para bien. Como dijo José a sus hermanos, intentaste este mal contra mí, pero Dios lo ha dispuesto para bien. Hay un bien cuádruple que Dios saca de ello para su pueblo. Primero, por este medio Dios los humilla y hace que examinen lo que hay de malo en ellos. Segundo, por este medio les pone de rodillas con más frecuencia para que le busquen para abogar su causa y para clarificar su inocencia. ¿Cuántas veces habló el profeta a Dios cuando los malvados le acusaban falsamente? Tercero,
Dios usa el reproche de los malos como una medicina preventiva contra el crimen que los malos le acusan. Los fieles tienen una naturaleza no renovada, así como la renovada. Si Dios los dejara siempre a sí mismo, ellos no son sus guardadores apropiados para que no cayeran en el pecado del cual los malos los acusan. Y todo hombre o mujer piadosa puede decir que cuando se le acusa falsamente es por la misericordia de Dios que no he caído en este pecado de que me acusan. Cuarto, Dios por este medio nos enseña cómo juzgar a los demás cuando se nos acusa falsamente. En el futuro nos van a escuchar los falsos informes sobre sus prójimos, se asegurarán de la verdad antes de creerla, y sabrán cómo consolar a otros que se hallen en condiciones semejantes. Sermón de Sepaniat Smith. Versículo número 12. Me devuelven mal por el bien que David había hecho al matar a Goliat, al matar a sus 10.000 filisteos y con ello salvar a su rey y a su país. Saúl y sus seguidores le tendían envidia e intentaban matarle. Así nuestro Señor Jesucristo, por todo el bien que había hecho a los judíos, curando sus cuerpos y enfermedades, predicando el Evangelio para beneficio de sus almas, fue premiado con reproches y persecuciones y al final con la muerte de oprobio en la cruz. Y lo mismo le sucede a su pueblo, pero este es un mal que no quedará sin castigo. Ver Proverbio capítulo 17, versículo 3. Comentaba John Hill. Y mi oración regresó a mi propio seno. La oración nunca se pierde. Si no bendice a aquellos por quienes hemos intercedido, por lo menos bendice a los intercesores. Las nubes no siempre dejan caer la lluvia sobre el mismo lugar de donde asciende el vapor, sino que riegan otro lugar, y aún así las súplicas de uno u otro lugar producen lluvias de misericordia. Si nuestra paloma no haya descanso para su pie entre nuestros enemigos, volará a nuestro pecho y traerá consigo una ramita de paz de su boca, comentaba Spurgeon. Versículo número 14. Su madre, cuando le preguntaron a Mahoma qué relación tenía más fuerza para su afecto y respeto, contestó: la madre, la madre, la madre. Versículo número 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se alegraron cuando cojeaba. Mi cojera era divertida para ellos. El peligro estaba cerca y ellos cantaban sobre mi derrota inminente. Qué contento estaban los malvados al ver a un buen hombre que cojea, comentaba Spurgeon. No te gloríes en las desgracias de tu prójimo. Muchos se regocijan en los sufrimientos de los demás. Los que se regocijan en los sufrimientos de los otros están enfermos de la enfermedad del diablo. Pero el Señor libre nuestras almas de esta enfermedad. No hemos de orar para que lluevan calamidades, ni decir que con Clemente el agnóstico: dame calamidades para que me gloríe en ellas. No puede haber mayor evidencia de un corazón malvado que el que se alegre de la desgracia de otros. El que se alegra de las calamidades, esto es el de las de los otros, no quedará sin castigo. Ver Proverbios 17:5, comentado por Thomas Brock. Maravillosa es esta profecía de la cruz, solo aventajada, si lo es, por el Salmo 22, todavía más cerca de la historia si leemos la Vulgata. Los azotes fueron todos recogidos sobre mí. Incluso así, oh Señor Jesús, los que araban tu espalda hicieron profundos surcos en ella. Precioso surco para nosotros que son sembrados con paciencia para la vida presente y la gloria para la venidera, que hay sembrada esperanza que no avergüenza y amor que las muchas aguas no pueden apagar, comentaba Luis de Granada. Se juntaron contra mí gente despreciables. Qué unánimes son los poderes del mal, de qué buen grado los hombres sirven al diablo, y ninguno renuncia a su servicio porque no están dotados de suficiente capacidad. Me despedazaban sin descanso. Está la aflicción de los malvados a desgarrar y hacer trizas la reputación de un buen hombre, que cuando se ocupan de ello se resisten a abandonar la tarea.
Una jauría de perros despedazando su presa no es nada comparado con un grupo de chismosos magullando la reputación de un hombre digno. El que los ama, el Evangelio, en estos días no sea descuartizado como en los antiguos tiempos de la reina Mari. Hay que atribuirlo a la providencia de Dios más bien que a la bondad de los hombres. Versículo número 16. Como lisonjeros, encarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Nuestro Señor podrá haber usado las palabras de estos versículos. No olvidemos el ver aquí al despreciado y rechazado entre los hombres, en un retrato de tamaño natural. El Calvario y la turba inicua alrededor de la cruz parecen hallarse delante de nuestros ojos, comentaba Spurgeon. Algunos pueden divertirse como no sea a costa de las escrituras. Si quieren jolgorio, el tema de sus discursos ha de ser los santos. Su anhelo es hacer burlas profanas sobre la palabra de Dios. Su pasatiempo preferido es este mientras van bebiendo cerveza en la taberna. Qué bien preparada tienen sus reflexiones rebeldes. Han aprendido este lenguaje de sus padres. Son acusadores de los hermanos. Sus palabras dan evidencia de que pertenecen al infierno, comentaba Oliver Aylward. Versículo número 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? ¿Por qué eres un mero espectador? ¿Por qué descuidas a tu siervo? ¿Eres indiferente? ¿No te afecta el que perezcamos? Así podemos razonar con el Señor. Él nos permite que llevemos hasta este punto de familiaridad. Versículo número 18. Te confesaré en gran congregación. La mayoría de los hombres publica sus agravios, los buenos proclaman sus misericordias. Versículo 19. No se alegren de mí mis pérfidos enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Tu causa aborrecida es el blanco de los inicuos. El sufrimiento sin causa es la porción de lo justo, comentaba Spurgeon. Versículo número 21. Dijeron, ¡ja, ja, ja! Nuestros ojos lo han visto. Contentos de hallar una falta o un infortunio, o de jurar que han visto mal allí donde no lo había. La malicia solo tiene un ojo, es ciega para la virtud de su enemigo. Los ojos generalmente pueden ver lo que desea ver el corazón. Un hombre con una moja en el ojo ve una mancha en él. Un hombre con una mota en el ojo ve una mancha en él. Son semejantes a un asno que rebuzna sobre el infortunio de otro. Son como el diablo cuando se ríe, como una hiena por el resbalón de un hombre bueno, comentaba Spurgeon. Dios mío y Señor mío, la exclamación de Tomás cuando vio las heridas de Jesús, si es que no consideraba que nuestro Señor era divino. Entonces tampoco aquí describe David la divinidad del Señor, porque no hay diferencia en las expresiones excepto en el orden de las palabras y la lengua en que fueron pronunciadas. El significado es idéntico. ¿Qué palabras son estas? Dos ojos ven al Señor en dos aspectos, pero siendo el uno lo que captan con las dos manos en un doble mío para el corazón. Porque la palabra es una y la misma, por la que se inclinan y arrodillan para adorarle con la más humilde reverencia. Bien podía Nouet en su exposición de las palabras, como las usa Tomás, exclamar, oh dulce palabra, la diré toda mi vida, la diré en la hora de la muerte, la diré en la eternidad, comentaba Spurgeon. Versículo número 27. Sea exaltado el Señor que se complace en la paz de su siervo.
Los romanos, cuando estaban en un gran apuro, no tenían inconveniente en sacar las armas del templo de sus dioses para luchar contra sus enemigos y vencerlos. Así, cuando el pueblo de Dios está apurado por causa de las aflicciones y persecuciones, las armas que han empleado han sido oraciones y lágrimas, y con ellas vencen a sus perseguidores, comentaba Thomas Brock. Versículo número 28. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Veo que he hecho un discurso algo largo. ¿Estáis cansados? ¿Quién puede resistir la alabanza a Dios todo el día? Voy a sugerir un remedio para que podáis alabar a Dios todo el día si queréis. Hagáis lo que hagáis, hacedlo bien y con ello alabaréis a Dios, comentaba Agustín de Hipona. Algunos pecadores se halagan de que ya se han convertido, se sientan y descansan en una esperanza falsa, persuadiéndose de que todos sus pecados están perdonados, que Dios les ama, que irán al cielo cuando mueran y que no tienen que preocuparse más. Porque dices, yo soy rico y he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, condensado de Jonathan Edwards.